estimados oyentes, acá mi escuela es Escuela Conectando a Montgomery College con la comunidad y a la comunidad con el college. Mi invitada es Diana Ruiz y estamos hablando sobre lo que es el programa de recursos del que está trabajando ella aquí en el condado para asistir a las personas de tercera edad. Diana, por favor, quiero también que nos diga cómo es que ha aplicado usted los estudios universitarios y a donde ahorita está. Hagamos como una especie de cronología de qué lo que estudió usted en la universidad y cómo esto le ha ayudado a aplicar los estudios universitarios. Yo comienzo antes de estudiar, yo estaba trabajando para el Montgomery County, pero yo trabajaba como traductora, como hablaba español, inglés, podía traducir. Trabajé por Department of Health and Human Services y traducía en varios tipos de programas. A tener mis estudios, entonces ya busqué otro tipo de trabajo, de carrera, y trabajé como caseworker, como trabajadora social. Sí. Entonces, mis estudios eran de negocios, pero de esta manera, los negocios negocios en todo, Sí. cualquier tipo de trabajo. Entonces, yo apliqué mis estudios en esa parte. Me hice cómo organizar, a educarme, a buscar más información, recursos, cómo ver cómo pues yo podía ayudar a la comunidad, sea eventos, sea como outreach. Y de ahí trabajé por condado con Office of Consumer Protection, Oficina de Consumidor Protección. Y también ayudé a hacer spreadsheet, varios reportes y memos y todo eso. Y de ahí último trabajé por Housing Opportunity Commission, donde era una trabajadora también social y bajamos en programas. Y entonces era diferente porque era más sociales para la comunidad, pero mi carrera de negocio. Entonces lo que aprendí era de buscar, buscar recursos, organizarme, cómo plantear un negocio a la compañía misma en esa parte. Es increíble lo que sucede con todos nosotros después de que obtenemos estudios universitarios, porque obviamente cuando uno está buscando trabajo van a hacer diferentes preguntas, ¿no? Y una es, ¿qué estudios previos usted tiene, universitarios? Y al mismo tiempo preguntan, bueno, ¿qué experiencia usted tiene? Entonces, al finalizar la educación universitaria, hay ciertos requisitos que ayudan a poner todo esto junto y que un empleador diga, yo estoy interesada en Diana porque ella veo que estudió, que ha hecho esto anteriormente. Antes de graduarse de la universidad, Diana, ¿usted pudo hacer pasantías? ¿Pudo trabajar en algún lugar cuando era estudiante? Cuando estaba estudiando sí trabajé, pero en los trabajos que yo quería no podía porque no tenía la educación. Entonces me limitaba. Entonces eso es lo que más me forzaba a yo a terminar mis estudios en nuestra parte. A pesar que tenía yo la experiencia en una parte, para ellos los trabajos ahora quieren los dos. Era un requisito que usted tuviera estudios universitarios. Sí. Y gracias por mencionar esto, Diana, porque muchas veces lo que sucede con nosotros, comunidad, es que los muchachos, los jóvenes o los padres muchas veces piensan de que el trabajo es primero, y es cierto, las necesidades son reales, ¿no? Pero lo que menciona Diana, y es cierto, es de que entre más entrenamiento y educación alguien tiene, las posibilidades de que pueda competir por trabajos bien remunerados es mucho más grande. Porque entonces hay prueba de que el estudiante ha recibido el conocimiento y el entrenamiento para trabajar en eso o en algo. Lo otro que indica también al empleador es de que el estudiante, hay un nivel de responsabilidad que indica con el estudiante atendido a la universidad, ha mantenido en los estudios. Todo esto es todo un paquete grande lo que es la universidad, lo que es el college. El estudiante sale con el conocimiento en alguna disciplina, pero al mismo tiempo ha adquirido otro tipo de habilidades. Y una de las cosas es de que nosotros tenemos que atender las escuelas, la universidad o las clases, tenemos que responder a tareas. Hay una gran cantidad de actividades que lo que indica es que el estudiante puede escribir para comenzar y puede escribir reportes, lo que dice Diana. Ella tuvo que escribir reportes, tenía que hacer algunos programas en oficina. Por favor, a ustedes personalmente, comunidad, edúquense, entrénense.
porque la educación es algo que se queda con ustedes por el resto de su vida y ustedes pueden llevársela a donde vayan. Y para sus hijos, la educación personalmente, y quizás Diana va a estar de acuerdo conmigo, es la mejor inversión que yo he hecho en mi vida, Sí. de tiempo y dinero. Sí. Todo el mundo ve el dinero que cuesta eso, que tiene que pagar, que tiene que pagar el otro. No es eso. Vea, la educación es algo que, como usted dice, se puede llevar, y la educación te da 1000 puertas, no solamente para trabajo, pero para tú mismo, porque tú sabes y te educas de lo que puedes y lo que puedes tener al mismo tiempo. Puedes abrir tu propia compañía también. Eso es, si la persona está interesada en hacer algo independientemente, ustedes tienen el entrenamiento. Y eso también, cuando ustedes van a un banco, porque andan buscando préstamos para comenzar una compañía, tienen algo que presentar. Ustedes van a tener que escribir un plan de negocio. Entonces, por favor, no posterguen la educación, el entrenamiento. El inglés es esencial en este país. Es cierto que nosotros tenemos la ventaja de que hablamos otro idioma, pero en este país, si usted quiere salir adelante, usted tiene que tener el inglés. Eso es parte que todos necesitamos. Es sobrevivencia, porque si ustedes se encuentran en una emergencia y si ustedes no saben cómo comunicarse buscando ayuda, es una dificultad grande para ustedes y su familia. Por favor, recuerden esto también. Bueno, no, esto es buenísimo. Uno aprende mucho a través de la vida y todos estos pequeños logros se convierten en un logro más grande y nunca paramos de aprender. Y eso es algo hablando de qué es lo que uno recuerda de su familia, de sus viejos, de sus padres. Mi padre decía de que, Gloria, hija, y lo decía a todos porque no soy la única, decía, hija, nosotros nunca paramos de aprender. Y él se refería diariamente aprendiendo algo. Sí. La enseñanza, lo que uno adquiere, el aprendizaje en la escuela es uno, pero el otro es el aprendizaje diario. De la vida. De la vida, ¿no? Entonces, buenísima conversación. Sí, Diana, buenísima. Bueno, por favor, nos podría comentar, Diana, sobre el esfuerzo ahorita en el que está, en el que nos conocimos recientemente. Oh, sí. No, sí, y yo siempre doy las gracias y digo, caramba, ¿cuántas personas Montgomery College ha tocado en el condado? Porque no importa dónde yo me encuentre, Diana, y no le estoy mintiendo, mi trabajo me lleva a diferentes lugares y el trabajo nuestro es de contacto comunitario, ¿no? Sí. Y no les estoy mintiendo. Yo encuentro personas que me dicen, Gloria, yo comencé en Montgomery College. Y están ahorita trabajando en las escuelas, están trabajando en compañías, están trabajando ellos independientemente, han abierto sus propios negocios. Y yo digo, caramba, y estoy yo en un lugar, en la comunidad, y ahí está Diana, y me dice, yo estudié en el college. Y yo, caramba, bueno, sí. ¿Cuál es el esfuerzo en que está trabajando usted ahorita? Y quiere que la comunidad sepa de ello. Yo ahorita estoy trabajando con el condado, con Aging and Disability. El programa que yo estoy trabajando se llama el Village o la Villa. Es un grupo de vecinos que se como agrupan en cada vecindario y entre ellos mismos se ayudan a las personas que son de tercera edad, sean personas abuelitos, abuelitas. La mayoría de veces viven solos. No tenemos esa mentalidad hispana que tenemos en nuestro país, que todos vivimos los vecinitos, el barrio, el vecindario, y todo el mundo conoce a todo el mundo. Y ahí está la señora Diana, ahí está el señor Peter, ahí está el señor Antonio y la familia. Y entonces uno tiene lo que se llama esta cadena. Tenemos esta cadena de conocidos y no sabemos que no estamos aislados, que no estamos solos. Sí. Entonces estamos haciendo una cadena, un grupo así de vecindario en que nos ayudamos unos a otros. Ahorita estoy trabajando en Long Branch y en la comunidad hispana, ser más unidos, educarnos, darnos recursos y apoyarnos. No solamente a las personas de tercera edad, pero al final todo el mundo. La comunidad en general. ¿Cuáles son los recursos que usted está promoviendo? ¿Qué es lo que quiere que la comunidad sepa de estos recursos? El proyecto que yo estoy trabajando se llama La Villa, y entonces que estoy viendo si las personas se quieren como miembros en parte, entonces los recursos, servicios que les damos serían transportaciones al doctor,
que ir al mercado a comprar comida, o si no, alguien con quien quiere hablar algo sociable, ir en grupos de leer, o si no, ir a restaurantes. Es entre ellos ver cómo hago apoyo mismo a uno. Tener conexiones dentro de la comunidad. Ujú. ¿En dónde y a dónde pueden las personas encontrar información sobre este programa, Diana? Pueden mandarme un correo electrónico, es diana.ruiz2 County, mt.gov. O si no, y al mismo condado del website, y donde dice la parte de busca o search es Village, y ahí también está la información. Y Village se le letrea V pequeña, V de Víctor o de viaje, Ujú. y LLAGE. AGE, Village. Y sabes, este programa comunidad existe grande en los Estados Unidos. Village es un programa que está disponible en todo Estados Unidos y el condado tiene los barrios los tienen y es un movimiento bien grande porque la realidad es de que se dan cuenta de que en los Estados Unidos hay una tendencia de aislamiento. Las personas son muy independientes y eso es bueno, ¿no? Pero en realidad cuando uno llega a cierta edad, entonces se pueden obtener esos apoyos que existen y esos ayudan en un momento quizás de emergencias o si algo sucede, pues está este grupo. Y lo lindo acá que dice Diana es que está queriendo asegurarse que nuestra comunidad sabe de esto, porque muchos de nosotros no sabemos que existe, ¿no? Sí. Entonces, los requisitos, Diana, para que alguien pueda unirse y formar un grupo, un village en Long Branch, ¿qué es lo necesario? ¿Qué es lo que tiene que presentar la persona? ¿Nada? No, nomás quiere ser miembro, nomás una cuota que es chico, que es bajo, que es una vez al año. ¿Y cuánto es? Dependiendo, cada village hay diferente, el precio puede ser de 0, 25, 100, es dependiendo, cada es diferente, es donde usted vive, hay un village o una villa. Pero en el caso de Long Branch, que es el lugar en que usted está tratando de establecer estos grupos, estos clubs que digamos, Sí. una villa en español, la villa, ¿no? Sí, entonces, ¿cuánto sería para el área de Long Branch, Diana? Para una persona de así bajos ingresos sería 65 al año y hay grupos, hay transportación, también si quieren que venga y le ayude a mover los muebles, un poquito de limpieza o así. Hay diferentes tipos de servicios. Bueno, Diana, ¿qué es lo que usted quiere que recuerde la comunidad? La comunidad, entre toda la comunidad hispana, quiero que se eduque primero. Sea educación de Montgomery College, sea de educación de los recursos que el condado tiene que dar, que la mayoría de veces es gratis, que por favor utilicen, porque esos recursos a veces puede estar aquí, al siguiente día no puede estar acá. Y nomás eduquen y ayuden bastante a su niño y a su familia. Y ayúdense unos al otro. Eso es lo que se llama comunidad, ¿no? Sí. Y eso es lo que se llama una villa. VILLA. Mil gracias por acompañarnos y llegar a informarnos sobre este programa. Y gracias por tener la confianza de compartir su experiencia también, Diana. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, y le deseo lo mejor. Me tiene a la orden si me necesita para algo, ¿no? Claro. Bueno, estimados oyentes, recuérdense que la educación es para todos. La educación es algo que ustedes se transporta, eso se lo llevan con ustedes a donde ustedes se vayan. Y la educación, no importa la edad, el estado migratorio, Montgomery College aquí lo recibe. Visítenos en www.montgomerycollege.edu. Recuerden que la educación es la mejor herencia. El número central es 240-567-5000. Muchísimas gracias y hasta la próxima.